Vamos a la siguiente nota telefónica con Gonzalo Semilla. Él es el titular del CREEVA en Bahía Blanca, porque ayer se dio a conocer la inflación del mes de abril. Bajó un dígito, 8,8 la inflación. Gonzalo, gracias por atendernos aquí en el U3. Martín Horta te saluda desde los estudios de la radio. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo Buen andás? día, ¿cómo Buen te va? día. Un gusto conversar con vos. No, por favor, el gusto es mío. Gonzalo, bueno, un punto bajó la inflación y decir esto que viene en descenso la inflación realmente es algo que alegra. Anteriormente hacíamos las notas que la inflación subía, bueno, ahora está bajando. Sí, nosotros, ¿sabes cómo le solemos decir? Nosotros, cuando digo nosotros, los que estamos en estadística, los Mm. economistas, y tratar de hacer una manera técnica, estamos diciendo se desacelera. Se desacelera. Hay una desaceleración de la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque no es que la inflación baja, si lo que baja es el índice o baja el porcentaje, pero en definitiva casi 9% de inflación tenemos. Ujú. Es decir, Entonces nosotros decimos, bueno, claro. hay una desaceleración. Es clara la desaceleración. Es verdad que en otro momento hablábamos de que se aceleraba y que la inflación era de 2 dígitos. Eso es real. Hemos tenido 26% allá en diciembre del año pasado. Ahora estamos en 8,8, dio el INDEC. A nosotros nos dio en Bahía Blanca 8,9. Es cercano. Claramente hay una desaceleración. Indudablemente cercano. Yo me acuerdo la inflación que daba el INDEC y la que daban, digamos, ustedes, muchas veces había diferencia. Sí, sí, mirá, estos son, ¿cómo poder decirte? Técnicamente y metodológicamente, digamos, no debieran coincidir, no tienen por qué coincidir, porque el INDEC toma inflación a nivel nación, Ujú, nosotros a Bahía Blanca. De Bahía Blanca medimos precios de Bahía Blanca, eso por un lado. ujú, Los precios no son necesariamente iguales en una localidad que en otra, a nivel nación que en Bahía Blanca. Después yo no sé, ellos, INDEC, dónde toman, en qué cadena de supermercado, en qué negocios de especializados, etcétera. Nosotros sí sabemos dónde, y ujú. los ponderadores son Exacto. diferentes. Los ponderadores son diferentes. No es lo mismo vivir en Buenos Aires y tener que trasladarse y tomar 2 trenes más un subte o lo que sea, que vivir en Bahía Blanca o salir a comer en Bahía Blanca. En general uno puede tener la opción de volver a su hogar al mediodía y comer en su casa, mientras que en Capital Federal la persona generalmente, gran mayoría, no vuelve a su hogar y tiene que comer en otro espacio. Entonces los ponderadores son distintos. El aumento de los servicios públicos no es lo mismo Bahía Blanca que Buenos Aires. Entonces no tiene por qué coincidir, sin embargo en esta ocasión ha estado Ujú. muy en línea, lo cual, digamos, dentro de la cuestión más subjetiva, te diría, nos pone más que contento porque nos están mencionando mucho. Yo hace 2 horas tuve varias entrevistas con Buenos Aires directamente, en donde, bueno, coloca al CREVA en una situación muy importante, porque es la única consultora a nivel nación que da tan cerquita o que dio tan cerquita al INDEC. Bueno, eso es importante. Entonces te puedo preguntar en qué elementos, qué rubros hubo esa desaceleración. Sí, mirá, yo te diría que prácticamente de un mes al otro nosotros nos había arrojado 13,5, mientras que al INDEC 11 en el Ujú, mes de marzo. Entonces la desaceleración la estamos notando en casi todos los rubros, menos vivienda, que a nosotros nos dio un valor enorme y que se destaca por el resto, porque a nosotros nos dio una variación del rubro del capítulo vivienda del 32,2%, cuando estamos hablando de lo más cercano ujú. dentro del índice de precios nuestro, esparcimiento 9,8. Cuando alimentos y bebidas nos había dado casi 13-14% en marzo, ahora nos está dando 6,9%. Entonces la desaceleración es casi transversal, menos en vivienda. ¿Por qué menos en vivienda? Fíjate que en el INDEC ese capítulo le dio 35%. Claro. También se destacó muchísimo porque atrás de eso están los servicios regulados. Básicamente, gas y electricidad, energía, en ambos casos que se dio sobre fines de marzo
la energía eléctrica y todo abril lo que fue la energía básicamente gas. Entonces, Ujú. vamos de la mano. Y además, en vivienda hubo un aumento en alquileres de arriba del 14%. Lo que sí, El pero resto, sí, perdón, Gonzalo, no, completa. no, no hay problema. El resto hubo una desaceleración, como te decía, alimentos y bebidas está corriendo a mitad de camino, a una velocidad a la mitad de lo que fue marzo, y sabemos siempre cuando hablamos con ustedes que alimentos y bebidas es lo que siempre mirábamos, lo que observamos, porque era el que se llevaba todas las observaciones, porque era el que aumentaba sobremanera Ujú. y era que el después impactaba en las canastas de consumo. Exacto, exacto, es así. Indumentaria y alquileres. Con respecto a esta desaceleración, uno dice, bueno, sí, está desacelerando la inflación, pero ¿a costa de qué? Te dicen algunos economistas. De una frenada impactante de la economía, de una caída del consumo histórica, en donde un desempleo que todavía no se mide, o sea, sí se mide, pero que va a ser Sí, cada claro. vez más difícil. Bueno, ¿a costa de qué se está desacelerando la economía? A costa de parar, de decir, bueno, paramos la economía. De hecho, uno mismo lo piensa 2 o 3 veces si comprar algún producto o no, ahora en el hot sale, o si lo piensa decir de hacer alguna inversión. Todo el mundo está quieto a ver qué es lo que sucede con esta inflación y con el dólar especialmente, que ayer subió un poquito. Sí, cuando vos decís a costa de qué, es como decir, Claro, vamos a encontrar dos puntos. Encontramos, y creo que la buena noticia que uno puede rescatar es que en todos los medios de comunicación se manifiesta que alcanzamos un dígito de inflación. sí. Es lo que se preveía y es lo que ocurrió, un dígito. No es menor, tuvimos dos, más cerca del 30 que otra cosa, ahora estamos cerca del 10, pero es un solo dígito. Estamos, si nosotros vamos 6 meses atrás, nos encontramos en octubre también con un solo dígito. El último mes que tuvimos un solo dígito fue octubre con 8,1. Es decir, en el medio, entre octubre y abril, pasaron muchas cosas. Entre esas muchas cosas es la economía real, es esa depresión, porque uno dice, ya es más que una recesión. Después de la recesión, después de muchos meses de recesión, a nivel industrial, ahora a nivel de construcción, a Mm, nivel de consumo, de la, digamos, caída de la demanda de consumo, caída del despacho de cemento. Digamos, cuando nosotros vemos estas caídas después de tantos meses y de manera continua y consecutiva, ya hablamos de casi depresión. exacto. Entonces, y además un aumento considerable en la pobreza porque todos los informes que están circulando están hablando de que desde los últimos 4 meses se incorporaron 4 millones de pobres. Bueno, Ya se está hablando casi de un 50% de pobreza en la Argentina, es 5 cada 10 o 1 cada 2 argentinos somos pobres. Entonces, ujú, ese es el costo de la economía real. Las pymes están muy deprimidas, a pesar que ahora está bajando muy rápidamente la tasa de inflación, perdón, la tasa de interés está ujú. bajando rápidamente. Teníamos el año pasado 133% anual, estamos hablando del 40%. Las variables financieras pareciera que se están acomodando, pero la economía real está muy débil todavía. Bueno, ¿cómo se llama eso en economía, Gonzalo? Si No, están hay los lo, valores, si los sí, valores se están normalizando o si se están, eh, yo lo llevo a que entienda mi tía, se está sincerizando los valores normales de un país, pero la economía no arranca. no, no arranca. E incluso digo, nosotros siempre decimos, bueno, ¿cuál es la relación entre los precios relativos? Los precios relativos son los precios de los bienes con los precios de los servicios. Los precios de los bienes venían corriendo a un ritmo muy diferente a los precios de los servicios. Los precios de los servicios muy atrasadas, las tarifas, el Ujú. combustible, quizás las comunicaciones, Pasa que el transporte. las Eso venía tarifas muy pisado. eh, pero aumentaron muchísimo, lo que hace que la claro. gente no lo pueda casi usar o se Bueno, cuide un poco claro, más. por eso vos decís, se sinceran los precios, o la otra palabra es hay un reacomodamiento de los precios. Es decir, Exacto. cuando hay un atraso importante de los precios de los servicios, lo que hace, bueno, cómo se nivela, cómo se nivela gradualmente o un shock. Esto fue un shock porque en marzo hubo un aumento del 200% de la luz,
en abril un 200% del gas y en mayo va a ser un 200% del agua en Bahía Blanca. Son aumentos muy fuertes cuando el salario de los trabajadores formales e informales o registrados y no registrados no fue del mismo. Claramente es más, no solo no acompañó, quizás en algún sector puntual, pero tuvimos caída del salario real del 30%. Claro. Entonces es lo que vos estás diciendo, por eso uno elige, uno mira, uno piensa qué decisión hacer, uno frena sus inversiones o frena su consumo presente y dice, bueno, yo no puedo hoy cambiar una rueda, no puedo de un automóvil, no Sí, puedo hacer un arreglo en mi casa, no puedo vacaciones no viajar, me las voy a tomar. no puedo aumentarle a mi empleado, si le aumento a mi empleado que me corresponde por sindicato y me lo va a exigir, y capaz que yo voy a tener menos ganancia. Bueno, eso es lo que también está ocurriendo. Hay un sobrestock en muchos comercios, en muchos locales de la ciudad, de nuestra ciudad, que lo que están haciendo, bueno, yo si me sobreestoqueo porque compré en algún momento de manera acelerada, porque pensé que las cosas a futuro iban a ser peor y que iban a subir los precios, compro ya. Compré de más, una caída abrupta de la demanda, no vendo, pero tengo costos que asumir, costos de empleados, de recursos humanos, de servicios, de alquileres, de tasas municipales, lo que sea. ¿Qué hago? Y bueno, tengo que vender y para vender bajo algunos precios, hay algunas ofertas, Mm. pero la rentabilidad se me cae. Y crees Eso es que lo que está esto, sucediendo. y crees que eso va a ser la famosa B corta que habla el ministro de Economía y el presidente de la Nación? ¿O Y eso no va a pareciera exigir que o va a es ser más una largo el U? tema. Va, Y pareciera una U, a veces le dicen la pipa de Nike, mm, como no va a ser tan rápida la recuperación como quizás lo fue en su momento en el 2020, que caímos por pandemia un 10% y levantamos otro 10 casi en el mismo año, sobre fin de mm, año. Este año vamos a tener, las proyecciones son entre 3 y 4 puntos de caída, digamos, ujú, 3-4% de caída de la actividad, del Producto Bruto Interno. Es decir, claro. la recuperación no va a ser pareja, si se recupera es algún sector en particular, pero va a costar mucho. Va a costar más, me parece a mí, de lo que uno cree. Y, Necesitamos, digamos, uno dice, es tierra de oportunidades. Las oportunidades están siempre en una crisis, cuando hay crecimiento, cuando hay caída, cuando la economía está normal, siempre hay oportunidades. Hay que ver si el inversor es nacional, el inversor nacional está dispuesto a invertir en Argentina o bien en capitales extranjeros, a invertir en qué, a invertir en producción o a invertir en el sector financiero. Bueno, todavía queda mucho por andar. Por supuesto, y Paul se acaba de decir en el Senado que somos un país solvente. Ayer charlando con alguien que tiene un autoservicio y mal no le va, te puedo asegurar, Gonzalo, fue al shopping Sí. y de paseo y me dice, había un traje de 1 millón de pesos, $1000 Sí. un traje, muy lindo, pero te conviene ir a Estados Unidos, te lo compras y volvés, dice. Y, Y estamos muy caros, nos hemos vuelto una vez más en nuestra historia argentina, económica argentina, pero ¿quién de tiene un ser millón de muy pesos? caros, no solo en pesos, sino en dólares. A ¿Quién ver, tiene ahora un millón? nuevamente con esta Claro. situación compleja estamos yendo a los países limítrofes a comprar. Exacto. Cuando en alguna época venían para la Argentina a comprar. Hasta hace pocos meses, hasta mitad del año pasado, venían para acá, ¿eh? Ahora, Exacto. sobre fin de año y principio de este año, estamos yendo hacia afuera porque también hemos tenido aumentos muy fuertes nominados en dólares. Gonzalo, te mando un abrazo grande. Bueno, fue muy buena la charla, interesante. La última, Gracias. que se me acaba de ocurrir Sí. recién, que la tasa de interés esté bajando, ¿es un índice bueno o malo? Mira, todo tiende, o el gobierno se esfuerza para que todo tienda a que las tres tasas, que sería tasa de inflación, tasa de interés y tasa de variación de tipo de cambio, converjan alrededor del 2%. Claro. Entonces, vos varías el tipo de cambio 2% mensual, la inflación está desacelerándose como hablábamos recién, quizás este mes esté 2 o 3 puntos por debajo de lo que dio abril, Sí. y la tasa de interés que está bajando al 40, la de referencia, el Banco Comercial posiblemente la esté bajando 10 puntos, eso significa 30%. Si vos eso lo dividís por 12, te está dando una tasa de 2,5% mensual. Entonces, eso Sí. está tratando de converger a ese nivel. Eso da Son valores más normales a certidumbre. nivel mundial? ¿Son valores? ¿Normales a nivel mundial la tasa de No, a interés? nivel mundial son del 4% a nivel anual.
no del 2,5 o 3% a Ah, nivel mensual. claro. Pero cuando vos comparás con hace 3 meses atrás o el año pasado que teníamos 11 o 12% mensual de tasa de interés y 14% de inflación, eso sí era desorbitante. Estamos tendiendo a tratar de normalizar estas variables, por supuesto que dan mayor certidumbre en el mediano plazo cuando tenés tasas que convergen y a un nivel bastante más bajo de lo que Induda- naturalmente tenía Argentina. Indudablemente. La clase media que por ahí hacía diferencia con las aplicaciones que te daban un interés diario, eso también va a bajar indudablemente. Automáticamente baja todo y se acomoda en cuestión de minutos. Y esto fue anunciado anoche, hoy ya están reconvirtiéndose. El que tuvo un plazo fijo porque invirtió un plazo fijo al 4% mensual y ahora la bajaron a la mitad, bueno, se determina, vence ese plazo fijo y se terminó esa tasa. La tasa va a ser menor. En alguna El tema es otra, ver qué pasa sí. con ese dinero que hoy no No, es tan atractivo, las tasas, porque serán tasas de interés reales negativas. Bueno, ujú. ¿hacia dónde va ese pesito que está dando vuelta? Bueno, ¿Va al dólar, no va al dólar? el ¿Cómo dólar aprovechás estas cuotas? el dólar está planchado también. Sí, 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 el dólar está planchado, pero bueno, porque hoy no es atractivo. Lo atractivo en los últimos meses fue el peso, Sí, contrario a lo que venía ocurriendo hasta el año pasado. de hecho fue una moneda, fue la moneda que más se valorizó. Una de las que más se apreció. Exacto, que más se apreció. Pero esto queda para Sí, otra charla, Gonzalo. seguro. A dónde podemos hacer las inversiones? Yo tengo un montón de ideas, pero lo tradicional, que es el argentino, plazo fijo o dólar, hoy está quedándose un poco atrasado y hay otras maneras. Te diría que sí. Hay ¿Dónde, otras alternativas. dónde invierte el argentino? No lo sé. Yo no la veo. No, siempre hay oportunidades. Lo que sí, las tasas están normalizándose y normalizándose extendiendo la baja. Exacto. Entonces, a ver, tener un rendimiento de un ciento y pico por ciento por año o tratando de acompañar la inflación, bueno, pasa nuestro país. Cuando vos salís al exterior encontrás tasas muy normales. En dólares hoy quizás estás a una tasa del 8% anual. Claro. Y vos decís, pero si yo tenía del 25-30 el año pasado, 40% o más, bueno, 8% contra 4/5 en Estados Unidos, estás normalizando y Exacto. hay más certidumbre. ¿A quién no le gusta tener mayor rentabilidad, No, mayor seguro. ganancia? Bueno, O estar tenés que seguro. asumir más riesgos. Y sí, sí, pero bueno, justo en Argentina a veces no se quiere asumir esos riesgos, No, no, lamentablemente, nadie ¿no? quiere asumir demasiado riesgo, pero sí hay muchos capitales internacionales, golondrinas, etcétera, que uno los conoce que solo viene a ser rentables las inversiones financieras con tasas altísimas. Gonzalo, un abrazo muy grande y fue un placer charlar con Gracias, vos. gracias. Un gran abrazo para vos y a tu equipo. Gracias. Allí pasaba Gonzalo Semilla, me parece interesante lo que se charló, la inflación, el IPC lógicamente y también la baja de la tasa de interés. Y la siguiente, el segundo momento será dónde mete el dinero el argentino, dónde apuesta. ¿Dónde está la posibilidad de sacar alguna diferencia que tradicionalmente lo planificamos? O por ahí hay que empezar a acostumbrarnos a que uno va a tener una rentabilidad muy baja con respecto a lo que veníamos acostumbrados anteriormente.